Muy buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga en esta mañana. Les saludamos en el nombre poderoso de Jesús, nuestro gran Dios, Señor y Salvador. Saludamos a nuestro hermano Jorge Pulgar. Dios le bendiga, hermano Jorge. También a nuestra hermana Jocelyn Carmen Moreno Catrío. Dios le bendiga a todos los hermanos y hermanas de la sintonía de nuestro programa Conversando las Escrituras. Hoy, un poquito más tarde, gracias al Señor, vamos a seguir con la lectura del capítulo 10 del libro de Hechos, Hechos capítulo 10, y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirando fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Es necesario que hagas. Y el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberle contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles, aves del cielo. Y vino una voz: levántate, Pedro, y mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llamas tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Vamos a analizar un poco estos 16 versículos. Voy a concluir con el 17. Dice: mientras Pedro estaba perplejo delante de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Cornelio, un hombre pío, un hombre piadoso, un hombre, como lo describe la Escritura, espiritualmente buscaba a Dios, pero este hombre era gentil. Pero aún así, él era un hombre temeroso de Dios. No era hebreo, no era israelita, pero era un hombre que temía a Dios. Por tanto, él oraba siempre y daba limosna. Ese es el orden. Y como Dios, hermanos, fijó los ojos en este hombre, halló gracia delante de Dios. Dios envía un ángel para darle a Cornelio una indicación. Le dice: Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han llegado delante de la presencia del Señor. Halló gracia este hombre, que no era hebreo, no era del pacto primero, no era del pacto con Jacob, amén, pero sí pertenecía al pacto abránico, al cual Dios le dijo
en ti serán benditas todas las simientes de la tierra. Porque Dios hizo una promesa al principio, ¿verdad? Esa promesa que le hizo a Abraham, ¿verdad? Su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y esa promesa fue la que no entendió el pueblo hebreo. No. Dios bendiga a nuestro hermano Gastón Andrés Díaz Arregada. Muchas bendiciones, hermano Gastón. Pero Dios a través de los tiempos cumplió esa promesa para traer así a todos los que creyesen en él. Entonces, hermanos amados, este ángel le da la indicación a este hombre llamado Cornelio para que envíe a Jope. Recuerde que Pedro se había quedado en ese lugar cuando Dorcas había sido resucitada. Pedro se había quedado en la casa de Simón el curtidor y el ángel le da las indicaciones a Cornelio para que vaya y envíe a aquel lugar y traiga a Pedro, haga venir a Pedro, para que Pedro, amén, mi hermano Gastón, para que Pedro, hermanos amados, le dé o le predique el evangelio de la gracia. Fue así como este hombre obedeció. Y esto es lo importante. Este hombre envió, ¿cierto?, una comisión para traer a Pedro y ver y escuchar, perdón, qué es lo que Pedro tenía que que tenía que decirle, qué indicación tenía que darle. No lo tomó a la ligera este hombre las indicaciones de este ángel en ese tiempo, ¿cierto? Este libro que estamos leyendo no estaba escrito. Entonces el Señor se movía por medio de los apóstoles, ¿cierto? A través de visiones y a través de ángeles, ¿verdad? Estaba llevando la operación salvataje, amén, de esta humanidad. Hasta que se hizo esa primera parte, ¿cierto? Que es colocar el fundamento, ¿verdad? Y el libro fue escrito para que este libro maravilloso llegara también a usted a decirle, ¿verdad? Y a darle a conocer esta gracia bendita. ¿Obedeció Cornelio? Sí. Sí, los hombres llegaron, como hemos relatado, mientras Pedro veía esta imagen, este lienzo, ¿cierto? Esta visión que era bajada del cielo, era como un lienzo gigante, donde aparecen ciertas clases, todas las clases de animales. Ahora usted al leer esto se va dando cuenta la sabiduría que Dios tiene para hacer las cosas. Baja este lienzo y le dice a Pedro, mata y come. Pedro se opone, ¿cierto? A la... Matías, ¿por qué no cerráis la puerta allá, por favor? Pedro se opone a esto porque recuerde que en la ley judía cierta clase de animales podían comer los hombres. Habían animales inmundos, por ejemplo, como el cerdo, que los hebreos, los israelitas, no comían. Dios bendiga a nuestro hermano Gonzalo Correa. No comían. Entonces, en esta aparición de esto como un lienzo, aparecen toda esta especie de animales. Y el ángel le dice a Pedro, Pedro mata y come. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Pedro? Señor, no, porque ninguna cosa inmunda ha entrado por mi boca. Ciertamente, bueno, los judíos tenían esa orden de no comer cualquier animal, y esto no era por espiritualidad, hermano. No era por ser más espiritual, era por el tema de salud. Amén. No todos los animales son buenos para comerlo. Por el tema de salud, por su contextura. Hoy día, bueno, las culturas de este mundo echan cualquier cosa, hasta culebra y cosas que
no se pueden comer por su ignorancia, por supuesto, pero ya luego después se ve afectada la salud de aquellos que lo hacen continuamente, comen hasta ratones. Los ratones son roedores, ¿cierto? Que comen eh, cosas sucias, son animales que viven en la suciedad, como el cerdo es un animal sucio. Pero no vamos a hablar de comida, o sea, esta es una comparación que el Señor, ¿cierto?, hace. Y cuando Pedro le dice que ninguna cosa común o inmunda ha entrado por su boca, la voz del cielo le dice, lo que Dios limpió, tú no lo llamas inmundo. Ahora el escritor, que es Lucas, aclara que esto se hizo 3 veces. Ahora, ¿por qué 3 veces? La escritura nos habla que 2 testigos contra toda verdad. Cuando la situación, hermanos amados, se repite 1, 2 y hasta 3 veces, ¿verdad? Nosotros podemos testificar o podemos confirmar que es de Dios esta situación. Y Pedro también sabía este detalle, también lo conocía. Entonces la situación se produjo 3 veces para que Pedro, hermanos amados, entendiera que esa visión era una visión de Dios. ¿Mm? Ahora, como decía, en esa hora Pedro tenía hambre, era la hora de almuerzo, por decirlo así, y mientras se preparaba, Pedro subió a orar a la azotea. Entonces, para que usted vea, todo fue planificado por Dios y llevado a cabo a la manera de Dios. Entonces, confirmamos también hoy día, hermanos amados, que Dios es el que añade a la iglesia. Dios por medio de los predicadores, ¿cierto? Por medio de su iglesia, hace el llamado a la gente. ¿Mm? Hoy día mucha gente toma esto como una religión, ¿no? Una religión más, un credo más. ¿Mm? No es así, no es así. La iglesia de Dios fue constituida para ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y el que creyese, ¿cierto? Y fuere bautizado, será salvo. Este es el orden. El que creyese y fuere bautizado, será salvo. Por supuesto, el bautismo, como la Escritura ordena, es en el nombre del Señor Jesucristo, para perdón de pecados. Porque en ese nombre hay perdón de pecados. Entonces, esto, hermanos amados, no es una mera cosa, no es algo superficial. Cornelio lo entendió. Cornelio quedó claro, hermanos amados, y, y envía, ¿cierto?, a 2 de sus criados más un soldado a buscar a Pedro. Si no lo hubiera creído, no lo hubiera hecho. Pero ahí se ve, hermanos amados, que este centurión romano, que no era de la casta judía, de la casta hebrea, no era de la ascendencia israelita, sino que era nominado, ¿cierto?, como un gentil, un hombre apartado de Dios, obedeció. Y la Escritura también nos dice a través de Pedro que Dios, hermanos, da el Espíritu Santo que es tan necesario para nuestra alma a los que le obedecen, porque este es un plan completo de Dios, hermanos amados, no es un plan a medias, este es un plan completo. Nosotros al examinar la Escritura nos damos cuenta que en el planteamiento que Dios hace para salvar al hombre, ¿verdad?, tiene un proceso maravilloso. Entonces, esto nos deja lugar a que nosotros podamos pensar que por nuestras obras podamos ser salvos. Por eso que la Escritura es enfática y relata cada detalle, ¿verdad?, y en las situaciones, para que nosotros podamos entender y no dejar lugar a la duda, que usted ni yo tenemos la capacidad de ser salvos por sí solos. Dios provoca el querer como el hacer, de su buena voluntad. Si usted está conectado en esta mañana, no es porque usted quiso. Dios provocó en usted. Si usted, hermanos amados, ha conocido a Dios y ha tomado su nombre, Dios ha provocado en usted eso. Y eso es importante. Y eso lo debemos considerar.
que Dios nos toma en cuenta, como tomó en cuenta a Cornelio, porque el hombre no siendo judío, Dios lo llama. Ahora, fíjese que había una promesa, ¿verdad? Cuando parte este libro, partimos, ¿cierto? Capítulo 1, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Ve? Al final, al final estamos nosotros, los gentiles, ¿m? Los que no somos circuncidados, los que no tenemos estas promesas terrenales. ¿M? Dios nos llama por su pura misericordia. Hasta aquí vamos a llegar, hasta que estos hombres llegaron a la puerta de Cornelio, de la casa de Simón el curtidor, y vamos a ver cómo se produce la conversación entre Pedro, después de haber recibido esta visión, que todavía no la entendía, la entiende después. ¿M? Pero lo bueno que este Pedro es obediente. Eso es lo bueno, que este Pedro obedece. Y eso es bueno, hermanos, en todos los hijos de Dios, ser obedientes. Amén, a lo que Dios manda. Nosotros no le hacemos ningún favor a Dios. Escuche bien, nosotros no le hacemos ningún favor a Dios al obedecer. Cuando usted obedece, el único que se beneficia es usted y yo. Amén. Así que no tengamos esa idea religiosa, que nosotros le estamos haciendo favores a Dios. No, 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 no. Dios no necesita nuestros favores. Esto lo aclara y lo vamos a ver más adelante cuando el apóstol Pablo predica a los griegos. Amén. La ideología griega habla o dice como que Dios necesitará algo de nosotros. No, no. Dios no necesita nada de nosotros. Dios lo que vino a hacer, manifestado en carne, es a salvarnos. Por eso debemos, hermanos amados, meditar si estamos obedeciendo, si somos obedientes o no. ¿Mm? Por tanto, meditemos y veamos este ejemplo de este hombre llamado Cornelio, ¿verdad? Un hombre pío, un hombre piadoso, un hombre que oraba, un hombre que participaba, ¿cierto?, de las limosnas hacia lo que llamamos hoy día las ofrendas, hacia la iglesia de Dios. Era obediente y Dios lo consideró por su obediencia. Que el Señor Jesús le bendiga en esta mañana, hermanos y hermanas. Mañana continuamos con este capítulo 10. Vamos a entrarnos un poquito más a lo que es el mensaje de salvación de vida. Bien, que el Señor Jesús le bendiga. Será hasta mañana, si así Dios lo permite. Paz de Jesús para usted y para toda su casa. Muchas, muchas bendiciones.